¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de que por fin haya llegado el día de este conversatorio que se denomina el municipio que se requiere para la gobernabilidad actual. Que este evento lo realizamos en el marco del 12º Congreso de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales. Vamos a platicar más adelante sobre eso. Tenemos el gusto pues de tener entre nosotros al presidente del Colegio de Michoacán, el doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Virruel. Tenemos también el gusto de contar con la presencia del presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias de la Mora. También tenemos como invitado especial al licenciado Jaime Mares Camarena, ex vocal del CEDEMUN. Y contamos también pues con la presencia de nuestro anfitrión, el doctor Octavio Montes Vega, coordinador actualmente del Colegio de Michoacán. Y tenemos unos panelistas muy destacados en este tema municipalista, el doctor Medardo Tapia Uribe, que estamos ahí esperando que se conecte. Bueno, doctor, bienvenido. La doctora Blanca Margarita Acedo Angulo, el vocal ejecutivo del CEDEMUN, Jesús Antonio Mora González, bienvenido. Gracias. También vocal, la presidenta municipal de Cojumatlán, Ana Lilia Manso Martínez, y la directora regional de educación, de la Unidad Regional de Educación, Melba Albavera. Bienvenida también, Melba, un gusto también que estés aquí con nosotros. También tenemos entre nuestros invitados especiales al ingeniero arquitecto Mario Enzástiga Santiago, que de hecho fue el promotor, el iniciador de este conversatorio, que esperamos pues que sea de mucho provecho para todos los que estamos aquí, que somos pues convencidos de este tema municipalista. Para iniciar con el conversatorio vamos a darle el uso de la voz al presidente del Colegio de Michoacán, al doctor Luis Alberto Arrioja Díaz Virruel, para que nos dirija unas palabras. Adelante, doctor. ¿Sí está, Luis? A ver, vamos a esperar unos minutitos, sí. A ver si nos puede ayudar ahí la persona de tecnologías para ver si está conectado el presidente del Colegio Michoacán para iniciar con sus palabras de bienvenida al conversatorio. Bueno, aprovecho para mencionar que también tenemos en el panel de conferencistas al doctor José Luis Alcáuter Guzmán, que se está integrando ahorita con nosotros en lo que se conecta el presidente. Él es profesor investigador del Colegio Michoacán y pues ha trabajado en estas líneas de investigación que tienen que ver con los temas institucionales, ¿no? Sus tesis sobre delegaciones, subdelegaciones, son parte pues del trabajo de investigación que ha realizado. No sé si ya estará el presidente del colegio listo para dirigir las palabras de bienvenida. ¿El doctor Arrioja no está por ahí? Entonces, le pedimos al doctor Octavio Montes Vega, que es el actual coordinador del Centro de Estudios en Geografía Humana, donde nos encontramos el día de hoy, que nos dirija pues unas palabras y si
en el transcurso de su mensaje se conecta el presidente, pues le daríamos también el uso de la voz. Sí, no te preocupes, voy a ser muy breve, no creo que se conecte en este trayecto. Muy buenos días a todos. En nombre de todas y todos los que formamos parte del Centro de Estudios en Geografía Humana, les quiero dar la bienvenida a esta jornada de trabajo que lleva el formato de conversatorio municipal. Nosotros acabamos de tener nuestro 20 aniversario de fundación del centro, y en el marco de este aniversario, el Centro de Estudios en Geografía Humana, a través de todas sus líneas de investigación, ha mostrado el interés en el análisis local a partir de las políticas municipales y sus distintos mecanismos que conducen a un mejor gobierno. Es por esto que consideramos muy importante que sigan realizando este tipo de eventos en donde participen órganos gubernamentales, instituciones académicas y sociedad civil. Ya que en la actualidad yo creo que esta es la forma más viable de hacer investigación. Entonces, sean bienvenidos, tengan una jornada de trabajo fructífera y muy buena, y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Buen día. Muy bien, muchas gracias, Octavio. No sé si el presidente se conectaría, ¿no? Entonces vamos a seguir con el programa del conversatorio. Voy a hacer una breve mención nuevamente de los panelistas que tenemos el día de hoy. Bueno, les pediríamos por favor que quienes tengan sus micrófonos, sus teléfonos celulares encendidos, que los pudieran silenciar, porque al parecer se escucha mucho eco. Y también, bueno, a los panelistas que tenemos conectados, también si nos pudieran apoyar apagando sus micrófonos para que se deje de escuchar el eco. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar brevemente a nuestros panelistas y vamos a dar inicio al conversatorio y vamos a dejar el mensaje de bienvenida del presidente. Ojalá nos pueda acompañar pues en la clausura del evento, en el cierre del evento, para este mensaje que se queda pendiente. Bueno, está con nosotros el doctor Medardo Tapia Uribe, que está conectado en línea, como ustedes lo pueden ver. Él es investigador del CRIM UNAM desde 1989, coordinador del programa de estudios de gobierno y políticas públicas, investigador en la Universidad de Harvard de 1987 a 1988. Es doctor por la Universidad de Harvard en Educación y Desarrollo Humano, es investigador nacional del SNI nivel 2 y ha publicado más de 14 libros y 70 artículos y capítulos de libro. La maestra Blanca Margarita Acedo Angulo, que también nos acompaña de manera virtual. Ella es licenciada en Sociología, es maestra en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó estudios de doctorado en Historia. Sus líneas de investigación son sistemas electorales municipales y el sistema de representación en los ayuntamientos, la agenda de la reforma municipal, la trayectoria de las ideas sobre libertad municipal en México, y tiene una serie de publicaciones sobre estas líneas de investigación. También está con nosotros de manera presencial como panelista el doctor José Luis Alcáuter Guzmán. Él, como les mencionaba, es profesor investigador del Centro de Estudios en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Él realizó una estancia de investigación en Alemania y sus líneas de investigación pues tienen que ver también con los temas históricos y como les decía, también trabaja los temas de subdelegaciones. Y tenemos también como panelista al licenciado Jesús Antonio Mora González. Él es vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. Bienvenido, vocal. Muchas gracias. Él fue presidente municipal en otros periodos y seguramente pues va a tener una gran experiencia que compartirnos aquí el día de hoy.
Y tenemos también el gusto de tener aquí con nosotros a la licenciada Ana Lilia Manso Martínez. Ella tiene más de 18 años de experiencia en la administración pública, fungió como tesorera, como presidente municipal también ya en otros periodos, y pues es especialista sobre todo en los temas de finanzas municipales. Bienvenida, presidenta, un gusto tenerla aquí con nosotros también. Pues agradecemos la presencia también de nuestros invitados especiales que ya mencionamos, que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a dar paso a los trabajos de este conversatorio. Lo que planteamos, pues, junto con el doctor Carlos Telles, que también él trabajó fuertemente en la organización de este evento, fue pues también quien impulsó fuertemente este conversatorio, porque él trabaja también estos temas. Y lo que pensamos es que fuera una dinámica como muy participativa, entonces vamos a lanzar las preguntas en principio a nuestros panelistas que nos acompañan, pero vamos a dar también un espacio para que los invitados, invitadas especiales y demás personalidades que nos acompañan pues puedan opinar sobre los temas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Entonces, la primer pregunta que la lanzaría para el doctor Medardo Tapia Uribe y la maestra Blanca Acedo, sería la figura municipal, tal como está establecida en nuestro orden jurídico, sigue siendo vigente para garantizar la gobernabilidad en el contexto actual. Tendrían 5 minutos cada uno. Podríamos iniciar con el doctor Medardo Tapia. Adelante, doctor. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos, el IGLON, del cual yo formo parte, hemos analizado desde hace varios años las necesidades de reforma constitucional y, como ahora me pregunta, para ver si responde a los problemas que viven los municipios, que se han vuelto añejos. ¿Cuáles son los problemas? Yo seleccioné 3, porque además son los que en encuestas nacionales, año tras año, y a pesar de la pandemia, se siguen manifestando como los más importantes del país, como son el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción y el problema de la pobreza. Y para los que no tienen los municipios facultades realmente para enfrentarlos de manera adecuada, porque dependen de la buena voluntad política y en muchos casos la generosidad presupuestal de los diputados federales o locales, o de concesiones de descentralización o coordinación, y en ocasiones de tráfico de poder político y corrupción, para conseguir facultades y recursos para atender estos problemas. Sobre la cuestión de inseguridad, los municipios, bueno, en primer lugar, perdón, voy a referir a la pobreza. En 2015, 190 municipios registraban porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza, según el Coneval. Y los 15 municipios del país que tuvieron los mayores porcentajes de pobreza extrema son municipios predominantemente indígenas y rurales de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, para ese mismo año, y es algo difícil de creer, los municipios metropolitanos de este país albergaban al mayor número de personas en situación de pobreza extrema. Por ejemplo, Ecatepec, Puebla, León, Acapulco, Guadalajara o la alcaldía de Iztapalapa. Y también, por cierto, Morelia. Esto ilustra además que los problemas característicos de los municipios tienen problemas importantes que no han logrado resolver la política social. Porque, por ejemplo, encontramos reciente política pública como Sembrando Vida, que se propone atender a las personas más pobres de este país, de las zonas rurales. Pero no encontramos ninguna política social para atender el problema social en las ciudades tan grandes como son estas y que albergan a la mayor cantidad de gente pobre. Otro de los problemas para el que voy a también hacer una propuesta, que padecen muchos municipios, son la inseguridad y la delincuencia. Así lo han señalado distintas encuestas, como la ENSIC, de varios años. En este
problema de la inseguridad y la delincuencia, también encontramos el problema de la corrupción. Morelos ocupó el lugar nacional en la tasa de prevalencia, victimización de corrupción por cada 100,000 habitantes. Y Sinaloa fue primero también en la tasa de incidencia de corrupción. Las dos entidades con el mayor porcentaje de ciudadanos que experimentaron algún acto de corrupción fue en el contacto con autoridades de seguridad pública y en trámites ante el Ministerio Público. Desde luego, estas encuestas no consideran la corrupción sistemática avanzada de la clase política que se instala en el poder, hace captura del Estado, como señalan los especialistas, a través de apropiarse de los puestos de representación política y hacer una reconfiguración de las reglas para tratar de conservar su impunidad. La inseguridad que vivimos actualmente se nota con muchísima mayor claridad, especialmente en muchos municipios del país, principalmente en los estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Para 2021, la inseguridad se había incrementado exponencialmente en varios municipios de Baja California, donde la tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes creció más de 17 veces en Tijuana entre 2018 y 2021, y más de 11 veces en Mexicali y más de 5 veces en Ensenada y en Tecate. ¿Sí? Por lo que se refiere a Michoacán, donde se encuentra el evento hoy, algunos de los municipios han sido capturados por la delincuencia organizada en los últimos años y otros importantes, como la propia capital de la entidad, que han incrementado exponencial y considerablemente la tasa de homicidio doloso entre 2018 y 2021. Ahí tenemos que entre 2018 y 2021 creció 9 veces la tasa de homicidios dolosos en Morelia, Michoacán. En Zamora creció lo doble al pasar de 51.7 homicidios a 108.4, ¿verdad? Por mencionar algunos. Y en Uruapan creció casi 3 veces al pasar de 14.2 homicidios por cada 100,000 habitantes a 50.9. La captura del Estado, que nos puede parecer muy radical, ha sido señalada reiteradamente por diversos especialistas, ¿verdad? En donde la corrupción es la apropiación ilegítima de lo público, sin que lo público signifique gobierno, sino lo que es interés o de utilidad común. ¿Sí? Entonces, para eso también voy a hacer alguna propuesta, ¿verdad? Y finalmente, en lo que refiere a pobreza, los 15 municipios que en 2015 obtuvieron los mayores porcentajes de población en situación de pobreza, voy a mencionar algunos nada más, es Santo Reyes, Yucuná, en Oaxaca, Santa María, que tiene más del 99% de la población en condición de pobreza, Santa María Saniza en Oaxaca, puedo mencionar también Santo Domingo Solotepec en Oaxaca, también Aldama en Chiapas, Chanal Chiapas, San Juan Cancuc Chiapas, San Andrés Duraznal Chiapas, Nicolás Ruiz, Cochoapa el Grande en Guerrero. En total, como había dicho ya, 190 municipios tenían porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza. Estoy checando aquí mi tiempo, creo que ya me pasé. Pues voy a terminar nada más haciendo las propuestas. Bueno, las propuestas que yo hago es que para el diseño institucional, aunque no debemos de tener muchas esperanzas, hay que considerar la diversidad municipal, metropolitana, urbana, rural, indígena, y sus funciones y atribuciones dentro de la organización del municipio, porque no pueden ser tratadas adecuadamente en la Constitución de la manera general en que se tratan ahora. Además, para la corrupción, además de la rendición de cuentas sistemática de la gestión administrativa a la ciudadanía, como parte de un gobierno democrático y de gobierno de los municipios, se propone que se trate una ley reglamentaria y se haga parte de los sistemas estatales y municipales anticorrupción. Esta rendición de cuentas sistemática y periódica, además de la seguridad, se propone servicios tan indispensables como el agua o la recolección y disposición de residuos que en algunos municipios están en bancarrota. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, en la autonomía hacendaria, se requiere de la fiscalización de los legislativos estatales. Se propone que no solo fiscalice las acciones de los estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, sino que también ante los ciudadanos en cuanto a resultados y desempeño del gobierno municipal. ¿Sí? Y se propone que se modifique el artículo 115 de la Constitución, en la fracción cuarta, en cuanto a la facultad autónoma del municipio para establecer cuotas y tarifas aplicables de impuestos, derechos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria,
sustentado en un reglamento hacendario municipal con actualización efectiva de valores catastrales, sin que sea aprobado necesariamente por el Congreso local. Esta es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medardo. Vemos que en respuesta a la pregunta, la figura del gobierno municipal sigue siendo vigente para la gobernabilidad democrática. Un poco la respuesta que usted nos da se encamina a manifestar pues que sigue siendo vigente, pero que es necesario pues hacer algunos cambios en los instrumentos con los que cooperan estas instancias de gobierno. Le dejaríamos el uso de la voz, doctora Blanca Acedo, maestra, perdón, para complementar o poner su punto de vista sobre esta pregunta que lanzamos, si la figura del gobierno municipal sigue siendo vigente para la gobernabilidad actual. Adelante. El micrófono, maestra. Buenos días a todos. Considero muy oportuno que ustedes hayan optado por este tema para organizar este conversatorio. Creo que es un tema que ha sido muy marginal en el tema de la agenda de la reforma municipal, y en los últimos 40 años, las transformaciones que se han vivido en México, este tema nunca ha sido atendido de una manera central, y es momento de que lo hagamos. En cuanto a la pregunta de sí o no, claro que necesitamos gobiernos municipales democráticos y eficientes. ¿El diseño actual es el mejor? No, no es el mejor. El gobierno municipal está muy desacreditado ante la población porque las élites políticas locales se han desvinculado de la ciudadanía y se han privilegiado ¿cómo se dice? Pues las élites políticas, ¿no? Versus las necesidades de la población. Entonces, yo creo que sí necesitamos, el gobierno municipal es imprescindible aquí y en todas las democracias del mundo, pero necesitamos actualizar el diagnóstico, o sea, cómo vemos el gobierno municipal en México, ¿no? Y también repensar la agenda municipal. Y como les dije desde un principio, este tema del gobierno municipal nunca ha sido suficientemente atendido, ni siquiera en las épocas de presencia municipal en este país. Primeramente, pues quisiera mencionar cuáles serían los elementos de un sistema de gobierno municipal, aquí y en todos lados, ¿no? Los elementos están conformados por 3 elementos. Uno, la forma de elección de los ediles. En el caso de México sería presidente municipal, síndicos y regidores. El segundo elemento sería cuáles son las funciones de estos miembros de los ayuntamientos, presidente municipal, síndicos y regidores, y cuál debería ser la interrelación entre ellos para que realmente haya pesos y contrapesos dentro de los ayuntamientos y no prevalezca las decisiones de un solo bloque partidista. Y el tercer elemento serían cuáles serían los mecanismos de vinculación con la ciudadanía. Entonces, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer propuestas de reforma, tendríamos que tomar en cuenta estos 3 elementos. ¿Qué ha sucedido en México? Los ayuntamientos, el diseño, el perfil de los ayuntamientos con el que contamos ahorita, viene de un diseño que se sentaron las bases hace aproximadamente 40 años. En principio, en una primera etapa, se sentaron las bases para liberalizar a los municipios, y parte de ello fue crear las condiciones para propiciar la pluralidad política en los mismos. Eso se dio básicamente a partir de la reforma política de 1977 y la reforma municipal de 1983, que entre otras cosas introdujo el sistema de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.
Con estas bases, en un periodo posterior, en la década de los 90, principios del año 2000, la pluralidad se asentó en los municipios del país, cosa que no había sucedido antes. O sea, eran unipartidistas los ayuntamientos durante muchísimas décadas antes de que se sentaran estas bases. Entonces, en esta década de los 90 se asentó la pluralidad y se dio una efervescencia municipal en México. Esta efervescencia se reflejó en diferentes ámbitos, por ejemplo, la creación de asociaciones municipales, la creación, por ejemplo, de IGLOM, entre los, que fue una red de investigadores en gobiernos locales. Los partidos políticos pensaban y planteaban ideas sobre este tema, al mismo tiempo también en el Congreso estaba el tema, se crearon las comisiones de desarrollo municipal, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Que el sistema de partidos políticos que se estaba construyendo a partir de los 70 sí se asentó en los municipios, pero de una manera, las cosas quedaron de una manera trunca, o sea, en el sentido de que los cambios se limitaron en cuanto a los ayuntamientos a la alternancia política. Y con el tiempo, por ejemplo, la reforma de 1999 no tocó el tema del sistema de gobierno municipal. Entonces nos quedamos a medias, porque nada más se sentaron las bases para la alternancia política, pero ahí se quedó. Y mantuvimos un diseño de gobierno con muchas inercias, ¿no? De épocas anteriores, y no se modificó, no hubo una modificación de raíz del diseño institucional de los ayuntamientos. Posteriormente a estos años, hemos visto a partir de los inicios del año 2000, un declive de la vida municipal que se ha reflejado en diferentes ámbitos. Y pues, ¿qué es lo que está pendiente? Pues está pendiente la consolidación democrática de los gobiernos municipales y repensar el diseño institucional de los ayuntamientos. Que Mauricio Merino ha mencionado que el municipio se volvió un botín, ¿no? De las élites políticas locales, ¿no? Con la captura de los puestos y los presupuestos. Habría que acercar a los representantes. Necesitamos un nuevo sistema de representación política en los ayuntamientos y que lo que esté en el centro sean las necesidades de la población. Pero además hay que discutir este sistema de representación política en función de las características muy particulares de los municipios y de su gobierno, que son los ayuntamientos. Por último, quisiera mencionar que en México, el tema de la reforma del sistema de gobierno municipal, como decía al principio de mi intervención, ha estado prácticamente ausente de la agenda de la reforma municipal, incluso en las épocas de la efervescencia de estos municipios. Sí se ha abordado el tema de repensar la forma de elección de los miembros de los ayuntamientos. Ha habido básicamente dos grandes posiciones, etcétera, pero no se fue más allá. Y como yo decía en un principio, ¿cuáles son estos tres elementos del sistema de gobierno municipal? La forma de elección de los ediles, las facultades de cada uno de los miembros o de las figuras que componen el gobierno submunicipal y su relación entre ellos, y por otro lado, la vinculación del gobierno municipal con la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que eso es una agenda pendiente y necesitamos un nuevo ciclo de reformas. Y ahora sí, a diferencia de lo que ha pasado en Europa en los últimos 30 años, 30, 40 años, e incluso en países de América Latina, que sí se hicieron reformas que no nada más tenían que ver con la elección, sino también con las facultades de los miembros del ayuntamiento. En México, este tema, como yo les decía, no ha estado en la agenda de la reforma municipal con la fuerza
que requiere. Y además no he estado ni en la vida académica, ni en el Congreso, etcétera, ¿no? Ni fue un tema abordado por las asociaciones municipales. Entonces, para mí, eso sería un tema pendiente, ¿no? Y necesitamos un nuevo ciclo de reforma. Muy bien, muchas gracias, maestra Blanca. Muy interesante, ¿no? Muy pertinente esto que nos plantea de la forma de revisar, de analizar, pues, la forma de elección, las facultades y, pues, la vinculación, ¿no?, de estas instancias municipales. Le pediría al doctor José Luis Alcaute que si nos diera también como sus aportaciones respondiendo a esta pregunta, ¿no? Si la figura municipal, la figura del gobierno municipal sigue siendo vigente para la gobernabilidad actual. Adelante, doctor. Claro que sí. Doctora Norma. Bueno, primero que todo, pues quiero agradecer la invitación a todos ustedes y a la doctora Norma Angélica, por supuesto a todos los presentes. Y bueno, hacerles un pequeño paréntesis, explicarles unos puntos que quizás les van a ayudar a entender mi participación. En realidad, yo estuve en el municipio desde mucho antes, me refiero a 200 años antes, y desde ese ángulo, la visión que yo tengo de esta institución, digo que la he vivido, porque siempre he vivido en algún municipio, y desde la forma en la que lo estudio, yo sería un poco más optimista respecto a que hay una evolución adecuada, bueno, no adecuada, a lo mejor no suficiente, pero ha habido una evolución del municipio si tomamos en consideración las diversas etapas en cómo ha nacido, ¿no? Por ejemplo, si pensamos hace 200 años, el municipio nace con un gobierno intermedio encima, que son los prefectos en el caso de Michoacán, sin ninguna facultad directa, siempre, digamos, dependiendo de este tipo de autoridades. Con la Revolución Mexicana, uno de los grandes gritos de cambio es la libertad del municipio, que el municipio no esté entre el gobernador y el municipio no hay intermediarios, y de alguna manera pues se logra con la Revolución Mexicana o se obtiene, digamos, esta reforma con la Constitución de 1917, pero creo, y digo, a pesar de las reformas que se van a dar, creo que alguna de las más importantes es esta que mencionaba la maestra, de 83, donde no solo se le reconoce, incluso un poco antes, en 77, cuando se reconoce la autonomía jurídica del municipio, porque antes se le considera un ente de gobierno, pero no tiene representación jurídica, es decir, no puede, por ejemplo, llevar a cabo un juicio de controversia constitucional porque no se considera un ente de gobierno o un nivel de gobierno, sino es hasta esta reforma en que se le reconoce como un nivel de gobierno para que entonces se establezcan como el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal. Hasta antes de eso está supeditado a los gobiernos estatales. Por supuesto, la enumeración que se va a hacer en 83 ya de las facultades que debe tener el municipio, que no es una cosa novedosa, porque los ayuntamientos coloniales ya contaban con una serie de facultades en estos temas, digo, los cabildos coloniales y posteriormente los ayuntamientos decimonónicos. No obstante, el reconocimiento en el artículo 115 constitucional, pues digamos que les da un brío diferente porque les permite reorganizar sus aparatos internos, sus reglamentos internos y distribuir mejor sus facultades, ¿no? No obstante, yo creo que la mayoría, o sea, yo considero que igual que decía la maestra Blanca, o sea, no es perfecto, pero es lo que tenemos, pero creo que ha tenido muchas mejoras a lo largo del tiempo. O sea, pensémoslo más bien en como la organización de gobierno local que nos permite tener una adecuada convivencia social y un mejor acercamiento a los servicios sociales, digo, llámense seguridad, de salud, servicios públicos, agua, drenaje, pavimentación, etcétera, etcétera. Pero parece ser que sigue habiendo como temas pendientes, y esos temas creo que siempre han sido, y lo digo a lo largo de 200 años, siempre han sido el talón de Aquiles del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que hay uno más específicamente, que es su hacienda pública. Es decir, cuando la reforma del 99 le permite al municipio, desde la de 83, pero ya digamos se fortalece más en la reforma del 99,
le permite a los municipios tener sus propios control de gastos, perdón, se me va el nombre, ¿no? Bueno, recaudación. No la recaudación, sino más bien su presupuesto. Sí, claro, su presupuesto, muchas gracias. Su presupuesto de egresos, o sea, queda de todos modos sometido a la aprobación del Congreso. Y sabemos que la manera en la que se construye la fiscalidad de los municipios es una manera muy empobrecida, que depende en muchos sentidos de las cuotas que logre cobrar o de los servicios que logre cobrar a sus ciudadanos. Y que la participación federal que tiene el municipio de los impuestos federales, pues depende siempre de las olas políticas, ¿no? O sea, digo, lo hemos vivido recientemente con las alternancias políticas, siempre lo hemos vivido. Esto tampoco no es producto de los gobiernos actuales, es una circunstancia que ha ocurrido siempre, que antes fue incluso más grave. No quiero decir que esté bien, pero digo, no es solamente ese el problema, ¿no? Sino que el problema es la manera en la que se construye este municipio. Es decir, el municipio nace como una organización, o se reconoce inicialmente, vamos a decir, si lo consideramos como el municipio mexicano, nace en 1824, con las correspondientes constituciones en los subsecuentes años, nace con estos problemas, ¿no? Nace con una serie de problemas de representación política que creo que se han ido curando, aunque no estén completamente resueltas. Problemas de la formación de su hacienda pública, que creo que es el problema que más persiste, porque el municipio generalmente, o sea, tiene pocos recursos para llevar a cabo grandes obras, o depende de las administraciones que le haga el Estado y la Federación. Y por supuesto, las diversas facultades que dependen de las aprobaciones del Congreso, ¿no? O de los congresos, ¿no? Entonces, hay algunas vertientes actuales que proponen resolver estos problemas a través de diversos mecanismos diferentes a estos, ¿no? Como buscar mejores modelos de representación política al interior, ¿no? O sea, mayor o mejores modelos de participación ciudadana, creo que sería más bien lo correcto para enfrentar este nuevo municipio. ¿Por qué es nuevo este municipio? Porque nuestros municipios surgen hace 200 años con la idea de representar a ciudades que lleguen a tener de 3,000 a 4,000 almas, ¿no? Ahí va a oscilar durante el siglo XIX, ¿no? Ahora hablamos más o menos de 20,000 aproximadamente para ser considerados ciudades. Y obviamente podemos tener municipios con millones de personas, como las capitales de los estados, por ejemplo, y que se mantienen en el mismo modelo de gobierno, en apariencia se mantienen en el mismo modelo de gobierno, y obviamente no son suficientes para lograr una representación ciudadana, ¿no? Si uno ve la ley municipal, se encuentra uno que hay una diversidad o una clasificación muy diversa sobre este tipo, digamos, de ciudades, ¿no? O sea, no sé, ciudad urbana, ciudad rural, lugares, tenencias, en el caso de Michoacán, en el caso de otros estados, no sé, agencias de policía, o no sé, otros nombres que se les han dado a estas formas de gobierno, pero creo que no alcanzan, o creo que no han alcanzado para tener, digamos, una respuesta, diría yo, satisfactoria para la ciudadanía que le permita considerar que está siendo escuchada dentro de su municipio, ¿no? Esto, por supuesto, se refleja en el descontento, yo creo, de muchos de los habitantes, que en muchos sentidos apoyan, digamos, los procesos de selección o los procesos de elecciones municipales, siempre con la esperanza de que la situación va a cambiar, ¿no? No obstante, la alternancia política y los diversos problemas que tiene que enfrentar el municipio, diría yo, el más grave es su falta de recursos, además de los problemas sociales que sabemos que son, pues, cada vez más graves, como la inseguridad, que creo que sea uno de los más graves. Ahora creo que los problemas de agua, de abastecimiento de agua, empiezan a ser también, o se empiezan a ser más graves de los que ya eran hace algún tiempo. Y por supuesto, problemas que se han generado por municipios, o por los propios municipios, como los problemas de ordenamiento territorial. Bueno, ese es otro de los grandes ítems, digamos, de la reforma de 83 y de 99, que son las facultades que se le dan a los municipios para el ordenamiento territorial, ecología y ordenamiento territorial,
a partir de los cuales surgen como todos estos problemas, pero que hoy le significan una serie de problemas a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no ha habido un plan, o sea, podríamos decir que en el diagnóstico nacional no hay realmente un plan de urbanización que se siga adecuado a un crecimiento verdaderamente sustentable para los municipios. Entonces ahora tenemos muchos municipios con problemas de asentamientos irregulares, con asentamientos en zonas de riesgo, con problemas de abastecimiento de agua, con problemas de crecimiento, digamos, urbano, con problemas para crear verdaderas vías de comunicación por los propios problemas mencionados antes. Y pues creo que para eso, o sea, estamos hablando de problemas modernos resultantes de una nueva representación política, pero también de un aumento demográfico muy importante y obviamente pues de un mercado global que a veces hace que los habitantes de un municipio de pronto sientan que pues, su vida económica y sus necesidades no están en ese municipio, o sea, pernoctan en ese municipio y a veces también el ciudadano no se compromete con su propio entorno, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay algunas propuestas que yo he escuchado, como son estas, entre otras, obviamente, las que tienen que ver con la necesaria modernización integral de los propios municipios, porque sí hace falta también capacitación de pronto en las filas. Creo que la alternancia trianual de pronto hace que queden algunos espacios, digamos, con falta de capacitación, que haya mejores opciones de participación ciudadana. Por supuesto, estas dependerán del tipo de lugar del que hablamos. Si es un municipio conurbado con otro, la cosa va a cambiar. Ya se reconoce incluso que existan este tipo de gobiernos, incluso hay propuestas para que se hagan gobiernos metropolitanos como tales. Y por supuesto las propuestas que hay para que los municipios puedan adquirir, por ejemplo, deuda pública o emitir bonos para la recaudación y mejorar, digamos, como su economía local, ¿no? Claro, estas propuestas son siempre como muy discutibles porque además están muy de la mano de a lo mejor modelos pues que ahorita están, digamos, como en crítica, ¿no? Entonces, bueno, con eso quisiera hacer Muchas gracias, Alcáuter. Pues de alguna manera sus comentarios dan paso a la siguiente pregunta, pero antes me gustaría en relación a esta primera pregunta que hemos estado discutiendo, si entre los invitados especiales, entre las personalidades que nos acompañan el día de hoy, ¿habría algún planteamiento, alguna participación respecto a lo que han estado poniendo sobre la mesa y discutiendo nuestros panelistas? No sé si alguien quiera mencionar algo. Adelante. Nada más resaltar una palabra que está y me parece fundamental en esta actualización que se requiere, que han estado razonablemente argumentando, pues presentando los panelistas, que es democracia, ¿no? Todo lo que se está planteando, lo decía muy bien la maestra, no olvidemos poner en el centro las necesidades de la población, que sea esto lo que mueva, lo que sea, lo que motive. Y al decir esto, a mí me viene a la mente que también implica el respeto a la participación colectiva y por tanto a la parte democrática, el respeto de las voluntades de la población en lo que tenga que ser el modelo de funciones, atribuciones, de lo que sea, de un municipio. Muy bien, muy importante lo que pone sobre la mesa la licenciada Amelia. Gracias. Adelante, doctor. Sí, nada más para apuntar, me parece 3 conceptos que destaco de las intervenciones que acabo de escuchar, agradeciendo por supuesto la invitación a este interesantísimo conversatorio. Desde el tema, por supuesto coincido con mis colegas del GLOM, que es un tema fundamental que tenemos que debatir. Yo señalaría simplemente y pondría sobre la mesa para quizás discutir en las siguientes etapas 3 conceptos. Partiendo de la intervención de Medardo, los 3 problemas que sitúa él, que son nacionales, me parece que la característica fundamental es la transterritorialidad.
Y en ese sentido hay que entender que el gobierno municipal es una institución esencialmente territorial. De entrada, de ahí ya nos plantea, con toda la buena visión que tengamos, con la historia que tengamos, la verdad es que sí es necesario reformar el artículo 115 constitucional, porque definitivamente bajo este simple escenario ya lo está. El otro tema es, por supuesto, el tema de la fiscalidad. Me parece que es fundamental y, sobre todo, la línea causal de relación social. O sea, la gobernabilidad democrática tiene dos fuentes. Lamentablemente, creo que desde la academia y desde la acción social y política se le ha puesto mucho énfasis a la relación causal que viene por el lado del gobierno. Pensamos en reformar al gobierno, en dotarlo de mayores capacidades, no, modificar. Pero creo que de las intervenciones yo recupero un poco esta otra línea de relación causal que tiene que ver con la legitimidad social. Esto es, qué tanto la sociedad, ¿no?, territorialmente asentada en un municipio reconoce la legitimidad, y no solamente la legitimidad de los votos, que es lo que se ha avanzado en este país, sino la legitimidad en el ejercicio del gobierno. Yo lo pondría ahí, porque esa línea de relación causal me parece que es la que menos le hemos puesto atención. Creo que de las intervenciones yo recuperaría precisamente esta idea de la captura del Estado, ¿no?, o de las instituciones, ¿no?, específicamente las instituciones municipales. Y recuperaría también y pondría sobre la mesa un planteamiento de otro colega que he estado escuchando a varios colegas de IGLOM en el marco de la organización del 12º Congreso de IGLOM que tendremos en Guadalajara. Y planteaba una hipótesis. La reforma 83 fue pensada para un municipio que hiciera ciudad. Creo que la pandemia, la lección que nos deja es que tenemos que pensar en gobiernos que pongan en el centro a las personas antes que incluso del desarrollo urbanístico. Hasta ahí. Ya después seguiremos. Muchas gracias por estos 3 temas que sí me parecen centrales que ponen, ¿no?, lo de la transterritorialidad, la fiscalidad y la gobernabilidad pensadas desde este tema de la legitimidad. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, permítanme saludar a distancia a la compañera Blanca, estimada compañera, estimado compañero Medardo, que nos participan desde Sinaloa y Morelos. Y también ahora aquí Roberto Arias, que finalmente te conozco y que estaremos en noviembre en el 10º Congreso de la IGLOM, en el próximo noviembre. Miren, para mí, bueno, y felicitar desde luego muy afectuosamente y de reconocimiento a la compañera Angie y al compañero Carlos por su entusiasmo y aceptación de formar parte de este proceso rumbo al 12º Congreso de la IGLOM. Para mí, yo lo digo sin ambajes, el modelo institucional, el municipio mexicano está en bancarrota. De los 3 órdenes, el gobierno es el que tiene la crisis estructural más severa por muchas razones. No hay tiempo para explayarme, pero yo lo veo en 2 grandes dimensiones. Una que es hacia adentro, de lo que es propiamente la institución del municipio mexicano, y otra en un contexto más amplio que puede ser estatal, nacional e internacional. De los 3 regímenes y racionalidades que subyacen en la vida cotidiana de todo municipio, que es el régimen político, el régimen normativo y el régimen operativo, en cada uno de ellos hay 1000 cosas que decir. Ahorita se han ampliado algunas cuestiones relativas al régimen político, que tienen que ver con la representación ciudadana, con la representación territorial, con las problemáticas que están en la sociedad y en el territorio.
a través de la representación política en el seno de un colegiado gobernante local, por una parte. Por otra, no existe, como lo decía la compañera Blanquita, una claridad de las funciones de cada uno de ellos, están muy traslapadas, no hay división de poderes al interior de los gobiernos municipales como sucede en las otras órdenes de gobierno, el estatal y la federación, ¿no? Se podría decir que el presidente es ejecutivo, pero también está en el ámbito legislativo y en el ámbito judicial. Si existiera otra manera de elegir a esas autoridades, ya no por lista, sino por figura, por representación propia, en función del presidente o presidenta para todo el territorio municipal, la sindicatura igual, pero los regidores por representación territorial. Serían una especie, desde mi punto de vista, cuasi diputados municipales, por decirlo de esa manera, que tuvieran la representación directa, legítima y auténtica de ese territorio, de esos problemas y de esa población. Eso sería otro. Y hay muchas otras cosas que decir del régimen político. Simplemente son algunas notas que yo sé. En el régimen normativo, ahí tiene que ver con todo el entramado de las tantas funciones que tienen que cumplir, que no tienen condiciones para poderlo hacer, aunque tengan en los últimos 10 años grandes reformas como la reelección, como candidaturas ciudadanas, como poder establecer empréstito, etcétera, 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 porque ha habido reformas que los benefician, pero que no tienen las condiciones para operar. En el régimen normativo hay que cambiar muchas cosas y ahí tiene que ver varios elementos relacionados a la vida exterior y cómo se ubica al municipio mexicano en el sistema político nacional. Tiene que haber otra situación, tiene que haber una reforma que yo por eso adelanto, digo, no me conformo con que se reforme el artículo 115 constitucional, sino es una reforma que yo visualizo con mayor calado, con mayor visión estratégica, con mayor sustentabilidad, porque yo aspiro a un municipio, sí, democrático, sí, eficiente, sí, participativo, sí, innovador y transformador, no solamente prestador de servicios, sino de cambio de conciencias, cambio de estructuras de organización de la sociedad. Y eso implica una reforma política municipalista en este país, de mayores alcances y visiones. ¿Es mucho pedir? Sí, pero el que no pide no puede aspirar a mucho. Bueno, en el régimen de operativo, pues ahí están los servicios públicos. Está el tema del agua, que es un asunto estratégico de la vida misma de esta especie de la que formamos parte, que llamamos humana, que a veces no lo es tanto, ¿verdad? Ya vieron lo que pasó en Texas. En fin, no es el problema de ese muchacho, es el problema de una sociedad en descomposición, de una crisis civilizatoria que no nomás es Estados Unidos, acá también tenemos muchas cosas que contar. En fin, no me quiero extender allí, pero hago algunas notas para provocar discusión, debate. Eso está para mí. Y bueno, encontrar soluciones también, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias, Mario. Pues estos planteamientos que nos haces sobre estos regímenes nos llevan a la siguiente pregunta. Vamos a hacer un pequeño ajuste en los tiempos, porque si nos hemos extendido un poquito. Entonces, ahora para pasar a la siguiente pregunta, vamos a dar 3 minutos para los panelistas, para que nos hagan favor de hacer también comentarios pues breves sobre esta segunda pregunta, sus puntos de vista. Si se puede gobernar sin gobierno municipal, ¿qué otras opciones podrían resultar viables? Ya Mario apuntaba ahí un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre esta reforma profunda que es necesaria. Entonces, pediría en torno a esta pregunta que nos pudiera dar su punto de vista la maestra Blanca Acedo Angulo. Adelante, maestra.
Su micrófono, maestra. Ya. Perdón. Para mí definitivamente no. El gobierno municipal es imprescindible. Es una institución en todas las democracias contemporáneas, además que tiene varios siglos, ¿no? Y recordemos que de qué se componen los municipios. Los municipios se componen de población, territorio y gobierno. Para mí, el gobierno municipal es imprescindible y, como les decía, en todas las democracias contemporáneas existe el gobierno municipal. Que como decía Mario Anzástiga hace ratito, que el municipio está en bancarrota, que está muy deslegitimado, los gobiernos locales, los gobiernos municipales, los ayuntamientos, que adolecen de varios defectos, como mencionaba, por ejemplo, hace rato Medardo, por ejemplo, problemas como la inseguridad, la pobreza, la corrupción. O sea, sí tenemos que actualizar el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo están los ayuntamientos, ¿no? Y por qué les falta legitimidad, ¿no? Y cómo se podrían reformar y que haya contrapesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, es imprescindible la figura del gobierno municipal. Quisiera también irnos un poquito a lo que está sucediendo ahorita en México, porque también lo que ha sucedido es que el tema de la representación política en los municipios, de los ayuntamientos, no ha estado presente en las diferentes reformas electorales que hubo en México. O sea, el municipio en las reformas electorales nacionales se le incorporaba, pero nunca se pensó en sus características particulares diferente a la integración de otros órganos colegiados, como sería la Cámara de Diputados o los congresos locales. Entonces quiero llevar ahorita un tema que está ahorita, a lo mejor no con mucha visibilidad, pero sí está a partir de la iniciativa de reforma electoral que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como dijo un investigador que conoce mucho el tema del gobierno municipal en los siglos XVIII, XIX y XX en la Ciudad de México, Ariel Rodríguez Curi, él comentó, la reforma electoral, la que se acaba de presentar, nos permite hablar por fin de la representación política y no solo del árbitro. Entonces, yo creo que ese hilo hay que recuperarlo y hay que estar presentes en ese debate. De acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa, lo que se pretende atender es la crisis, hablan de una crisis en el sistema de representación en todos los órganos colegiados. Y eso es lo que se pretende abordar. No me estoy refiriendo a los 4 grandes temas, a un solo tema, ¿no? El que tiene que ver con la integración de los órganos de representación. Y pues efectivamente existe una crisis en el sistema de representación en los municipios. ¿Qué es lo que contempla esta iniciativa para la integración de los ayuntamientos? En principio amplía las bases en la Constitución Federal de cómo se deben de integrar los ayuntamientos. ¿Cuáles serían estas innovaciones? Establece cuál es la fórmula de cociente natural y resto mayor para traducir los votos en cargos en los ayuntamientos y eleva en la Constitución el tamaño de los ayuntamientos de acuerdo a rangos de población. Entonces, si uno lee el estudio de la iniciativa en cuanto a la integración de los órganos colegiados de representación popular, se dice que un objetivo es eliminar el sistema mixto mayoritario y propiciar sistemas de representación proporcional pura, con lo que yo en lo particular siempre he estado de acuerdo. Pero la mala noticia es que en la iniciativa
se contemplan ayuntamientos muy pequeños, ¿no? Son 5 rangos de acuerdo con la población. En todos habría presidente municipal y un síndico, y el número de regidurías por repartir sería en los menores de 60,000 habitantes una regiduría. En los otros rangos hasta 3, hasta 5, hasta 7 y hasta 9 en los que tengan más de 1 millón de habitantes. Entonces, definitivamente con ese número de puestos por repartir es imposible que se dé la representación proporcional y que haya equidad entre votos y cargos. Yo creo que de nuevo se vuelve a pensar en la integración de la Cámara de Diputados y de los congresos locales, pero no se está pensando en los ayuntamientos y sus características particulares. Con esta reforma, por ejemplo, en relación a lo que decía Mario, desaparecería el sistema, por ejemplo, que prevalece en Nayarit, que se eligen los regidores de mayoría relativa a través de distritos uninominales, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque pertenezco a una minoría dentro de los municipios, dentro de los municipalistas. Yo nunca he simpatizado con la elección de los regidores a través de distritos uninominales. Creo que que no hemos debatido el tema a fondo y le hemos puesto muchas canicas a esa apuesta, ¿no? Entonces, de hecho, en los países europeos lo que prevalece es la elección por listas, que es lo que plantea la iniciativa, y la elección por distritos uninominales es en países anglosajones, ¿no? Como Inglaterra, Estados Unidos, Australia. Entonces, yo creo que lo que se propone en cuanto a los ayuntamientos en esta iniciativa de reforma electoral no va a generar una mayor equidad entre votos y cargos. Se van a mantener vía el sistema mixto mayoritario, vía los hechos por la cantidad de número de puestos a repartir. Y yo creo que ahora sí debemos de estar pendientes y impulsar que se piense en las particularidades de la elección de los miembros del ayuntamiento, así como en las funciones de sus miembros, presidente municipal, síndicos y regidores, y su vinculación con la ciudadanía al momento en que se discuta esta reforma electoral. Muy bien, muchas gracias, maestra Blanca. Le daríamos la palabra al doctor José Luis para abundar sobre el tema. Gracias, Norma. Yo creo que la crisis actual consideramos una crisis actual de las funciones del ayuntamiento, otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, en realidad también representa una crisis social, ¿no? O sea, hace falta, yo creo que la cara que tendríamos también que pensar y discutir, además de las posibles reformas o las mejoras en el sistema de elección y ese tipo de cosas, es, uno, hacer más eficiente, por supuesto, al ayuntamiento, a los empleados, sus funcionarios, y 2, mejorar la representación, la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque siempre ha estado, o sea, creo que las diferentes reformas que ha sufrido el municipio a lo largo del siglo XX, principalmente, insisto yo en que el municipio nació más en bancarrota que como lo conocemos, o sea, ha ido mejorando con el tiempo, ha ido teniendo más capacidades institucionales y todo, pero insisto, hay rubros en los que no ha podido mejorar, como son la hacienda pública, y diría yo, ahora con los problemas actuales, creo que lo que se ha desperdigado o lo que se ha perdido más, podríamos decir, es la participación ciudadana. ¿Necesitamos una forma de gobierno diferente? Yo creo que necesitamos una forma de gobierno que verdaderamente eficiente esa participación ciudadana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de un municipio que tiene, 5 tenencias y dentro de esas tenencias tiene varias encargaturas, pero si los problemas de las encargaturas o de las tenencias no logran ser atendidos por los regidores o por los presidentes municipales, porque no hay un mecanismo eficiente para hacer llegar sus problemas o para que sean atendidos, o incluso la ciudadanía a veces, representa un obstáculo para la atención a algún problema social o algún tipo de
mejora local, pues creo que ahí tenemos un verdadero problema operativo, ¿no? Porque en sí la forma de gobierno, o sea, la forma en la que nos organicemos o la forma en la que está organizado el municipio, pues es de alguna manera un poco libre por eso, ¿no? Porque se espera que cada ayuntamiento, que cada municipio tenga la capacidad de más o menos organizarse con las facultades que tiene el ayuntamiento de emitir bandos de gobierno, reglamentos particulares y de otro tipo de cosas. Yo creo que sería difícil y se anquilosaría mucho una forma de gobierno local si la metiéramos, digamos, en un, digamos, algo así, en un molde, ¿no? En un molde para que todos los ayuntamientos tuvieran exactamente las mismas funciones, exactamente el mismo número de regidores. O sea, sin duda alguna, el problema está en la representatividad, pero considero que lo que haría, o sea, lo que a mí me parece que haría una real diferencia sería, pues, modernizar otras áreas y sobre todo, pues creo que, insisto yo, ¿no? O sea, la participación ciudadana, o sea, creo que esa es ya vital, o sea, es súper necesaria. De nada sirve que haya una verdadera o eficiente respuesta al respeto a la democracia si no tenemos la contraparte, ¿no? O sea, eso creo que siempre va a ser necesario, ¿no? Pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Porque tenemos menos tiempo. Doctor Medardo, si nos da su punto de vista sobre este cuestionamiento, ¿no? Si se puede gobernar sin gobierno municipal y qué otras opciones podrían resultar viables. Sí, muchas gracias. Desde luego que la respuesta, coincido con Blanca, la maestra Blanca Acedo, no se puede gobernar sin gobierno municipal. Pero además, como pusieron en la mesa las observaciones que hicieron nuestros invitados, fue que debiéramos de hacer énfasis en la parte democrática. Bien, nada más que a mí me gustaría señalar que el modelo democrático, es decir, una democracia sin adjetivos, como un triste historiador marcaba, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en Cherán ustedes tienen el problema de la democracia. Ustedes tenían gobiernos municipales electos democráticamente, pero por los problemas de corrupción, inseguridad y desarrollo, precisamente la gente se movilizó y mediante un proyecto político logró cambiar, ¿sí? Y constituyó una democracia distinta. Que podríamos decir no es tan distinto. En Oaxaca hay gobiernos reconocidos constitucionalmente por usos y costumbres. Pero entonces lo que yo quisiera decir aquí es de que tenemos que cambiar nuestro diseño de elecciones y de democracia y hacerlo acorde también a la diversidad de municipios que tenemos en el país. Sobre todo porque cuando los resultados son no solo malos, sino son graves, muy graves para la población, como los problemas de seguridad que vivía Cherán, los problemas de devastación de los bosques que vivía Cherán, la corrupción que vivía Cherán, la corrupción con el alcalde y la corrupción con la policía, etcétera, y los empresarios. Entonces, yo creo que cuando decimos democracia, debiéramos de cambiar esos sistemas democráticos, sistemas de elecciones. Varias de las propuestas que se han hecho, yo creo que no debemos de aspirar a una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no hemos tenido éxito. Yo creo que, como lo han dicho ya algunos especialistas, debiéramos porque además, pues seguramente el proceso para que se aprobaran estos, tendría que ser diferente de una reforma constitucional. Yo creo que deberíamos de enfocarnos a modificar las leyes reglamentarias del artículo 115 y el artículo 21 para poder incorporar varias de estas modificaciones. Ahora, ese es un comentario. Otro comentario tiene que ver con la cuestión de corrupción y rendición de cuentas. Como bien decía Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco, y pues también el problema de la captura del Estado. Eso que vivimos, por ejemplo, los problemas de los sistemas operadores de agua, que a mí me sorprende que igual que en Morelos, podría yo encontrarlo en Jalapa y seguramente en muchos otros municipios, la delincuencia organizada lo que busca es, como lo hace en varias ciudades de Latinoamérica, apropiarse de los recursos públicos donde el Estado es débil, ausente o ineficaz. Y entonces entra con la corrupción y nos mete en grandes problemas. Entonces, otra vez, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, yo creo que otra de las modificaciones que yo hago es que se proponga un sistema de rendición de cuentas para los municipios
en donde tenga consecuencias la rendición de cuentas. Es decir, que no digamos, no, vamos a esperarnos a la siguiente elección y si hay una democracia como la que había en Cherán antes de que sometieran y llegaran hasta la Suprema Corte de Justicia y aceptaran sus nuevas formas de gobierno, ¿verdad? No debíamos de esperar a eso, o no debiéramos de esperar a encabezar un movimiento político con un proyecto político para cambiar nuestra forma de gobierno. Yo creo que hay que establecer un sistema de rendición de cuentas que tenga consecuencias. Los sistemas estatales anticorrupción hechos por obligación al de la ley nacional, la ley general de Sistema Nacional Anticorrupción, no funcionan, porque al final sus conclusiones son solo recomendaciones. Es como una Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, solo hacen recomendaciones. Yo creo que una de las cosas que debiéramos verificar es el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Pero, ¿para qué? Sobre desarrollo y sobre seguridad. No podemos dejar que la seguridad siga siendo tomada desde solo la capital del país. Para esto propongo que se hiciera, como se hizo en Colombia, con un sistema político unitario y una policía nacional, se hiciera primera autoridad ante la Guardia Nacional los alcaldes de cada municipio. ¿Por qué? O sea, y lo digo yo, como se hizo en Colombia, porque hay una policía nacional y es un sistema político unitario. En un sistema político federalizado como el nuestro, debiéramos de dejar que se rindiera cuentas y que tuviera responsabilidad el propio alcalde, ¿sí? Los colombianos decían que si el alcalde no asumía la responsabilidad de la seguridad pública, el problema no se iba a resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque interviene la seguridad, la Guardia Nacional y la Policía Federal, o como ustedes quieran llamarle, por la debilidad de los gobiernos. Pero entonces el problema no es debilitarlos más para evitar que tomen decisiones, tanto en desarrollo como en seguridad. Entonces, yo diría que la seguridad tuviera que rendirse cuentas de manera vertical, inclusive ante la propia ciudadanía, un sistema de rendición de cuentas con consecuencias, ¿verdad? Para evitar que simple y sencillamente cuando ocurra una masacre como de Sonora o la de San Fernando, o la que ustedes quieran, o los datos que acabo yo de dar de nuevos de Tijuana y poder decir los de Mexicali, los de Morelia, ¿verdad? Están esperando a que llegue la Guardia Nacional, como lo hicieron cuando especie de gobernador que fueron invadidos por la corrupción y la delincuencia organizada, ¿verdad? A que alguien venga a salvarlos. La verdad es que cuando tenemos estos problemas a nivel local, puede ser en Mier, puede ser en cualquier lugar de este país, Culiacán o cualquier lugar, si no asumen y tenemos un gobierno municipal fuerte, ¿verdad? No significa autónomo y descoordinado del gobierno federal. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero con rendición de cuentas vertical ante la ciudadanía, tanto para los problemas de desarrollo y pobreza como para los problemas de seguridad. Esa es mi propuesta y mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Medardo. Pediríamos aquí las aportaciones de la presidenta municipal de Cojumatlán, la maestra Ana Lilia, que nos hiciera favor de hacer como sus planteamientos en relación a este tema que hemos venido abordando y que pues ahora el doctor Medardo deja como muchos planteamientos para el análisis. Sí, primero agradecer la invitación a esta jornada de trabajo, a estos foros, sin duda enriquecedores. Y bueno, también agradecerles que entre investigadores y catedráticos, pues tomen en cuenta a quienes estamos ahí dentro, porque pues una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta la práctica. En cuanto a la pregunta de si la figura del gobierno municipal aún está vigente o si se puede gobernar sin gobierno municipal, pues en base a la experiencia que yo he tenido en 2 administraciones municipales, pues contestaría que definitivamente no. El municipio... Si nos pueden ayudar apagando sus micrófonos, por favor, doctor Medardo, doctora Rosalía, le vamos a dar la palabra más adelante. Si nos apoyan ahorita con sus micrófonos, gracias. Adelante. El mío está apagado. Sí. El municipio, desde mi punto de vista, es un ente básico, un
un pilar fundamental en la estructura política de nuestro país, ya que los municipios somos la primera ventanilla de contacto que tiene la ciudadanía para accesar a los programas y recursos que maneja el Estado y la Federación. Los ayuntamientos somos quienes tenemos contacto directo con los diferentes sectores de la población, económicos, los agricultores, los ganaderos, empresarios, comerciantes, las instituciones públicas, organizaciones civiles. Y en los ayuntamientos municipales recae la responsabilidad de otorgar los servicios públicos, a lo mejor de manera deficiente, a lo mejor se han venido complicando el tema del agua potable, el alcantarillado, el saneamiento, el alumbrado público, el servicio de mercado, de rastros, panteones. Además, tenemos la obligación de tener vigentes nuestros reglamentos, nuestro bando de gobierno, nuestro plan de desarrollo municipal, que todo eso regula nuestro actuar y nuestras acciones internas, y también necesitamos tener atención en los ámbitos de crecimiento, de desarrollo urbano, ambiental, comercial, en el tema de salud, educación, seguridad, regularización de asentamientos, inclusión social, derechos humanos, equidad de género, y yo creo que lo más importante, la atención a la ciudadanía. Es, la verdad, un mundo de cosas que decía por ahí el doctor Mario que el alcalde... No llego ni enfermero, señora presidenta. Que Mario, si el alcalde solamente fuera ejecutivo, pues la verdad es que un alcalde somos de todos, hasta psicólogos, doctores, porque todos estamos y tenemos que estar involucrados, porque a lo mejor no hay esa división de responsabilidades. Y si bien es cierto que los gobiernos locales en México debemos conducir con eficacia y eficiencia el desarrollo de los municipios, pues encontramos que está muy limitado por diversos factores, la falta de atribuciones, la insuficiencia de recursos públicos, presupuestales, la limitación de las capacidades técnicas, que también hay que reconocerlo, y a veces también la falta de sensibilidad de los gobernantes. Pues esto obviamente ha provocado deterioro y atraso. En nuestra actualidad, la práctica de los gobiernos locales está fuertemente determinada o dependemos de los gobiernos centrales o nacionales, porque frente a esta situación muchas teorías coinciden en que el gobierno local municipal debe asumir un nuevo rol, porque el desarrollo local tiene múltiples definiciones. Sin embargo, de forma general es entendido como un proceso de transformación de la economía y de la sociedad. En este sentido, la gobernabilidad no solo comprende la capacidad gubernamental para la construcción de consensos y la atención a los servicios y demandas sociales, sino que también debe abarcar la capacidad del gobierno municipal para prevenir y revertir los atrasos visibles que están sufriendo la mayoría de los municipios del país. En la actualidad, México vive un proceso de transformación en sus estructuras políticas y en la alternancia en el poder. En diversos municipios del país debe aprovecharse esta oportunidad para que desde los municipios se geste la gobernanza involucrando a 3 actores esenciales: el gobierno, la sociedad civil y los empresarios,
para que en conjunto se definan y ejecuten políticas públicas para la adecuada solución de conflictos y satisfacción de las necesidades sociales. Es generalizado el proceso de atribución de nuevas responsabilidades hacia los gobiernos locales y a veces, dada la incapacidad del Estado, quien es el garante del bien público, pero como no puede por sí solo dar respuesta a las nuevas demandas provenientes no solo de la globalización, sino de la creciente diversificación de problemas sociales de los ciudadanos y de los servicios básicos. Me voy a permitir contarles una anécdota. Cuando en la elección pasada que ganamos, nos impugnaron y se resolvió aquí en el Tribunal del Estado la impugnación, y bajé la ley orgánica para actualizarme y ver los cambios que había tenido, que había sufrido. Y bueno, pues quienes están en el ámbito público saben que la ley orgánica para los funcionarios pues es como la Biblia para los católicos. Y cuando le estoy leyendo y empiezo a adentrarme en tanto cambio, tanta obligación, nos hablan, me dicen, del Tribunal de Morelia se pasaron a impugnar a Toluca, y le digo al abogado, ya mejor no conteste la impugnación, déjame que se haga cargo. Por tanta obligación, la verdad es que, lo decía al principio, empecé a hacer uso de la voz. Qué bueno que ustedes nos estén tomando en cuenta, porque luego hay leyes que se hacen en el escritorio sin saber lo que realmente nosotros estamos viviendo allá en los ayuntamientos, en los municipios. No hablo por todos, hablo por mí. Hacemos lo que podemos. En los temas de seguridad, ni mencionarlo, tengo 9 elementos para cuidar a 11,000 habitantes. Entonces, sí, qué bueno que estén considerando dentro de sus investigaciones y estudiando una reforma para los municipios, porque sí estamos empobrecidos y estamos falta de atención. Yo aplaudo que el actual gobierno haya rescatado el CEDEMUN, porque el gobierno del estado anterior lo deshabilitó, lo desarmó, lo dejó sin funciones, y el CEDEMUN es una fuente de apoyo para nosotros los ayuntamientos, que a veces no sabemos hacia dónde acudir. Sería mi aportación en cuanto a las 2 preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Le cedería el uso de la voz al vocal ejecutivo del CEDEMUN, continuando un poco con el planteamiento de la Presidenta. Sería en torno pues a estas 2 preguntas, ¿no?, que ya hemos lanzado, ¿no?, si la figura del gobierno municipal sigue vigente y si se puede gobernar sin gobierno municipal. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los presentes. Agradecer la invitación. En torno a las 2 preguntas, no podemos prescindir del gobierno municipal. Sin duda alguna es una institución básica para que haya orden, para que haya un buen funcionamiento, para darle una conducción adecuada a la vida pública, a los temas públicos. Y es un modelo que no es perfecto, porque los modelos perfectos solamente existen en la mente de las personas. Es perfectible, y comparto en que debemos aspirar a una transformación profunda de la vida pública en nuestro país, que ya se está avanzando mucho. Desde hace 3 años se ha venido regenerando la vida pública en México. Y bueno, estoy convencido que nuestro texto constitucional tiene plena vigencia en el tema de que se desarrollan elecciones libres, periódicas. Se ha avanzado mucho, es una tarea incompleta en que sean verdaderamente democráticas, pero se sigue avanzando en ese tema. Y en donde yo me centraría, porque pues, es muy poco el tiempo que 2 minutos es difícil contextualizar, pero 2 temas importantes que se tienen que fortalecer: mecanismos de participación ciudadana, dotarle al pueblo entre más gente participe en la toma de decisiones es muy importante, es fundamental. Aquí en Michoacán, nuestro gobernador, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya,
desde que fue diputado local, impulsó la reforma a la ley orgánica municipal para contemplar dos temas muy importantes. Uno de ellos, el presupuesto directo y el ejercicio del autogobierno para nuestros hermanos de las comunidades de pueblos originarios. Y segundo, el tema del presupuesto participativo. Hoy en día en Michoacán, 22 comunidades indígenas ejercen el autogobierno y el presupuesto directo, con resultados que ahí están. Hay avances, hay una aplicación adecuada del recurso, obras que ya no están a sobreprecio, sino que les alcanza incluso para mucho más. Y bueno, en el tema todavía hay otras 125 comunidades que son consideradas pueblos hermanos, pueblos originarios, que ellos definirán si transitan hacia el presupuesto directo y el autogobierno. Se firmó en marzo de este año un protocolo para la actuación del gobierno del estado en la transición hacia el presupuesto directo y el autogobierno. Y hay cerca de 235 tenencias que pueden ejercer el presupuesto participativo. ¿Qué significa? Bueno, pues que a través de una asamblea, ya la ley lo establece, pueden definir hacia qué obra prioritaria de su comunidad va dirigido el recurso. Es decir, porque luego hay presidentes municipales, no todos, que se les ocurre que la prioridad de una colonia es el pavimentar una calle, pero en realidad tienen un drenaje que ya tiene 35 años, que ya está deteriorado, pero como no se ve el drenaje, pues tienen que hacer obras de relumbrón. Entonces, eso va a permitir sin duda que la comunidad, que es la que conoce cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, tengan esa posibilidad en la toma de decisiones. Y ya no es si quiere o no el presidente, ya es un derecho que tienen los ciudadanos en tenencias. Creo que hay que ir más allá. Yo estoy convencido que se tienen que instalar consejos comunitarios en donde cada comunidad elija democráticamente a estas personas, en donde haya una contraloría social, en donde se revise que la aplicación en los recursos en materia de obra pública estén haciendo bien, en donde los programas sociales lleguen a la mano del beneficiario y no se queden en los líderes de las comunidades, porque luego así pasa, y que lleguen a quien sí lo necesita. Y repito, para temas de la aplicación del recurso en materia de obra pública, que sean obras que realmente sean necesarias para la comunidad. Voy a ahondar en la siguiente participación en otros temas, pero esta sería mi aportación en estas dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, vocal. Teníamos la solicitud de la doctora Rosalía, que es también catedrática de la Universidad Michoacana, de la UNAM, perdón, asignada a la Universidad Michoacana, y también pues colaboró en la coordinación de este evento. Había pedido la palabra. Adelante, doctora Rosalía. Sí, Angie, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a todos los invitados por su participación, por su acompañamiento en este conversatorio, que tiene el propósito de que en Michoacán contribuyamos a que este tema tan importante y tan complejo de la cuestión municipal pues tenga mayor visibilidad en Michoacán, ¿no? Aunque ha estado ahí, yo le diría a la maestra Acedo, que en parte comparto tu idea de que en la academia no hemos trabajado lo suficiente, pero algo sí hemos trabajado, ¿no? Incluso a la presidenta municipal de Cojumatlán le diría que la teoría que tenemos formulada en torno a los municipios está basada en la problemática real. Yo soy académica de la UNAM, pero tengo muchos años de participar en el posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana, donde desde hace 18 años se imparte una maestría, un posgrado, ahora ya con doctorado también, en desarrollo local. Y hace poquito me tocó hacer como un balance que tiene que ver con el proceso de formación de investigadores en desarrollo local.
Y créanme que no ha sido poco el aporte que ha hecho la Universidad Michoacana. Un sinnúmero de tesis de maestría y de doctorado y vinculados a las líneas de investigación de los académicos, centrados en la problemática municipal. Por ejemplo, el tema de Cherán ya se ha estudiado, e incluso hace poco un tesista recibió un reconocimiento nacional por su tesis de maestría, donde trata precisamente el caso de Cherán, ¿no? Entonces, sí, maestro, yo creo que hace falta mucho, pero tal vez también nos hace falta como conjuntar esfuerzos, ¿verdad? Vincularnos, así como usted propone, la vinculación del municipio con la ciudadanía. También los académicos quizá necesitamos vincularnos y bueno, por fortuna tenemos este espacio de ILOM, entonces creo que aquí podemos orientar nuestro esfuerzo también a este propósito. Respecto de los temas que se han tratado, pues claramente todos coincidimos en que el marco normativo disponible es insuficiente, quizá inadecuado, pero por ello también perfectible. Entonces, pues muchos de sus aportes de las ideas que se han plasmado aquí contribuyen en ese sentido y pues ahora yo creo que la tarea consiste en sistematizarlas, ¿verdad? Y buscar los mejores canales para fortalecerlas y hacerlas llegar a las instancias en las que se pueden hacer realidad. Ahora bien, yo quisiera insistir en un tema que se ha mencionado acá, que me parece importantísimo y que tal vez se podría agregar a las tres problemáticas que el doctor Medardo Tapia mencionó desde el principio. Me refiero al déficit de legitimidad, ¿no?, que tienen los municipios. Y que, bueno, tiene que ver desde la crisis civilizatoria que menciona Mario, hasta pues todos los otros temas que ya se han mencionado. Pero tal vez esta podría ser también una línea de trabajo para fortalecer a los municipios, ¿no?, paralelamente al del marco jurídico. Porque desafortunadamente en nuestra cultura política el municipio siempre ha estado abajo, ¿no? No me dejarán mentir, pero en cualquier expresión, tanto de funcionarios públicos, incluso de académicos, solemos hablar de los niveles de gobierno, ¿no? No de los ámbitos de gobierno, sino de los niveles. Y claro, el municipio está abajo. Y vean ustedes cuál es el lenguaje en boga en este momento. Hay que bajar, dicen los presidentes municipales, ¿no?, los funcionarios municipales, hay que bajar recursos. Estoy bajando recursos, voy a bajar recursos. Entonces, yo creo que tenemos que, para avanzar en esta necesaria legitimidad que mencionaban varios de ustedes, pues tenemos que avanzar, creo yo, o trabajar en una nueva cultura política municipal que le dé al municipio el estatus que merece. O sea, no es el último en la estructura gubernamental, incluso como dice mi querida Alicia Sicardi, pues es el ámbito de gobierno más cercano a la población. Entonces quizá tal vez tendría que ser, pues no invertir la pirámide, ¿verdad?, pero sí ponerlos en términos horizontales, el municipio, el Estado y la federación. Creo que eso contribuiría, pero para ello necesitamos darnos una nueva cultura política municipal que también incluya lo que decía la compañera exfuncionaria municipal que habló casi al principio, pero no tengo su nombre ahorita, pero la tengo aquí a la vista. Ella decía que el municipio tiene que acercarse a la gente, tiene que vincularse permanentemente a la gente, tiene que atender sus necesidades. Y ahí entra lo que también alguien de ustedes mencionaba respecto de la necesidad de impulsar mecanismos de participación ciudadana democrática.
A mí me parece que todos estos elementos contribuyen claramente hacia, hacia la cuestión que plantea este conversatorio, que es el de la gobernabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo avanzar hacia una gobernabilidad municipal? Pues atendiendo estos tres temas que proponía, perdón, inseguridad, corrupción, pobreza, pero yo creo que también la legitimidad, ¿no? Porque también para construir la legitimidad implica desde la rendición de cuentas, la atención de las necesidades de la población, porque es lamentable que efectivamente, bueno, el municipio, los gobiernos municipales tienen razón en el sentido de que disponen de pocos recursos, pero pues esos pocos recursos no se gastan adecuadamente. Uno va a los pueblos, a los municipios, y el bache de la esquina sigue ahí y cada vez más grande, ¿no? Entonces, esta legitimidad se va a ganar atendiendo las necesidades urgentes de la gente y tal vez atendiendo esas necesidades básicas que pueden ser cubiertas con el personal, porque entiendo a la presidenta municipal de Cojumatlán de que están agobiados de tareas, pero ahí entra entonces la demanda de la población, la atención de la población, ¿no? Sería todo de mi parte y muchas gracias otra vez. Como ven, ustedes, este espacio, este conversatorio, es un primer esfuerzo para ir enfilándonos hacia el 12º Congreso del CLOM, en el Colegio de Jalisco, donde tenemos el gusto de asistir y contribuir en la medida de nuestras posibilidades a darnos un mejor entendimiento, ¿verdad?, de la problemática municipal y en esa medida poder contribuir. También celebro muchísimo lo que ya se ha dicho, de que estemos aquí académicos, funcionarios del gobierno estatal. Agradezco la participación del vocal ejecutivo de CEDEMUN y también de la presidenta municipal y de exfuncionarios municipales. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Rosalía. Pues ya con un poco el recuento que nos hizo y estos puntos que pone sobre la mesa importantes, para ir cerrando, daríamos paso a la última pregunta de este conversatorio, que tiene que ver pues con la función del CEDEMUN, ¿no? Y lo que planteamos un poco es si el CEDEMUN continúa siendo central para la modernización y el fortalecimiento municipal. Y para abordar este tema, pues pediríamos al vocal nuevamente si nos hace favor de hacer su planteamiento en torno a esta pregunta. Sí, muchas gracias. Como ya se comentaba hace un momento, en el 2019 el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal fue extinguido por la administración pasada y crearon la figura de las jefaturas regionales. Y lo digo con mucha responsabilidad. Respondían más a un interés político electoral, generando contrapesos en algunas presidencias municipales. Y bueno, ahora que a partir de octubre hay un nuevo gobierno con un gobernador municipalista, el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya así lo ha expresado, no solamente en el discurso, sino también en las acciones que ha emprendido desde octubre del año pasado. A través de un decreto nuevamente se reactiva el CEDEMUN y entra en funciones a partir de diciembre, es decir, tenemos 6 meses en este espacio reactivado. Es un honor poder contar con la presencia de 2 vocales ejecutivos, además con mucha experiencia en la administración pública, gente íntegra y honesta, con una visión muy clara de municipalismo. Y bueno, en este sentido, sin duda el CEDEMUN en la capacitación no solamente, sino en la asistencia técnica, pero además en el acompañamiento en las gestiones de los presidentes municipales, es una puerta siempre abierta, así no lo ha expresado el gobernador. Pero no solamente es el CEDEMUN, sino hay una indicación para que todas las áreas, todas las dependencias del gobierno del estado puedan
estar muy de cerca con los presidentes municipales. Incluso el gobernador ha estado recomponiendo esa relación con los alcaldes, visitando de manera permanente los municipios, estando de manera directa escuchando las inquietudes, porque ser presidente municipal no es sencillo. Ya lo expresaba la presidenta, es muy complejo, no está tan fácil. Digo, tampoco nos ponen a fuerza, sino cuando uno participa sabe que no va a ir a un día de campo, pero... Como dijo uno, dice, sí se ha oído el minazo. Entonces, en este sentido, pues es muy importante brindar el acompañamiento a los alcaldes. Creo que en esta nueva coordinación también del gobierno del estado con la federación ha permitido que haya más recursos, porque aunque no todo se resuelve con recursos, pero sí es fundamental. Es fundamental para que los alcaldes puedan dar respuesta a esa creciente demanda de servicios públicos básicos en materia de infraestructura, de obra pública. Y bueno, nuestro gobernador además en esas acciones y programas que ha impulsado, yo destacaría solo algunos. En materia de obra pública, el FAISPUM, que es un recurso que van a ser 580 millones de pesos, los cuales se van a destinar al 100% de los municipios, cosa que en administraciones pasadas no sucedía. Este recurso llegaba a veces al 40%, a veces al 60%. Yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal en 2 periodos continuos y sencillamente en 3 años nunca llegó, y en los otros llegó no en su totalidad. Ahora ya se están transfiriendo esos recursos al 100%, y eso va a permitir que ese rezago en materia de obra pública pues pueda ir poco a poco abatiéndose. El tema del Fortapaz, que es un programa que antes no existía, que son recursos por alrededor de 600 millones de pesos, en donde se van a equipar a los elementos de seguridad pública para la capacitación y certificación de los mismos, para temas de infraestructura, etcétera. Y eso pues sin duda también va a ayudar a fortalecer la seguridad y la pacificación del Estado. Ya lo mencionaba la presidenta y es algo recurrente en casi todos los municipios. Pues son pocos elementos que no están capacitados ni certificados, pero que pues esto ayudará para que con el Fondo 4, que precisamente va enfocado al tema de seguridad pública, pues se pueda atender este tema. Obras por cooperación es un programa que tampoco existía, en donde con la concurrencia de esfuerzos entre una aportación estatal, municipal y de los beneficiarios, pues va a haber más obra pública en el municipio. El Agrosano, que es un programa para el campo, es decir, toda una serie. La inversión para nuestra red carretera van a ser 1.200 millones de pesos los que se van a invertir. Y bueno, en este sentido, no solamente en el discurso, sino en los hechos, nuestro gobernador está mostrando que le importa mucho que los municipios estén fortalecidos. No todo es recurso económico, repito, sin embargo, pues algo que aspiramos también es lo que ya mencionaba, pues que logremos que el pueblo tome las riendas de su destino, y que en este sentido los consejos comunitarios puedan ser una realidad, que estén contemplados en el marco normativo, no nada más en la voluntad de los alcaldes, sino que estén en el marco normativo, y que a nivel comunitario, en lo que se denomina ese cuarto nivel de gobierno, pues pueda haber representantes que recojan inquietudes, necesidades y demandas de la gente en temas como ya les mencionaba, que la aplicación del recurso se esté haciendo de manera adecuada, que se dé un buen funcionamiento de los servicios públicos básicos. Si una lámpara no funciona, pues que estén ahí reportando, porque quien vive en la comunidad, en la colonia, en el barrio, pues está muy al pendiente, porque es su entorno en donde están sus hijos y su familia, y es al primero que le importa y le interesa que las cosas estén funcionando adecuadamente. Son muchos retos los que hay que enfrentar. También hay que ponernos en los zapatos de los alcaldes. Yo con esto concluiría esta intervención. Hay que ponernos en los zapatos de los alcaldes. No está tan sencillo. Son responsabilidades que implican también a veces el riesgo de la propia vida en temas de seguridad. Entonces, la coordinación de esfuerzos es fundamental, pero que se entienda pues que la cosa no está sencilla. Y bueno, yo tomo lo de conjuntar esfuerzos entre
académicos, quienes ejercen la función pública, porque de esta manera se pueden impulsar propuestas interesantes, iniciativas interesantes en beneficio de la gente. Yo estoy completamente convencido que todos los que estamos aquí queremos que los municipios avancen, que nuestro estado se desarrolle, que el país salga adelante y bueno, pues en ese sentido, esta alianza que hoy podamos generar, estoy convencido que traerá resultados altamente satisfactorios. Muy bien, muchas gracias, vocal. Le pediría a la presidenta Ana Lilia si nos hiciera también sus comentarios en relación a esta última pregunta, si el CEDEMUN continúa siendo central para la modernización y fortalecimiento de los municipios. Sí, claro. Lo había dicho antes. Que nos atienda a los municipios, los presidentes. No sabemos de todo y no conocemos de todo, pero si hay un enlace que nos ayude y que nos oriente, y bueno, en ocasiones hasta que nos lleve, mira, en esta puerta hay que tocar, es aquí, estás tocando equivocadamente. Creo que es un acierto del gobierno del estado y afirmo lo que comenta el vocal del CEDEMUN. Se está viendo no solamente en el discurso, sino en los hechos, que el gobernador pretende fortalecer a los municipios. Creo que está consciente de la importancia que tenemos. Sabemos que cada municipio tiene sus particularidades, no podemos meternos a todos en el mismo cajón, pero sí hemos visto un gobernador activo visitando las distintas zonas del estado. ¿Por qué? Porque sabe que trabajando juntos, coordinados, podemos hacer un buen trabajo. Y hemos visto que se está fortaleciendo a los municipios. ¿De qué manera? En cuanto a la capacitación, en cuanto a la orientación jurídica, administrativa, en cuanto a temas tecnológicos, y que todo eso conlleva a que juntos los municipios y el gobierno del estado podamos hacer un buen trabajo y sacar adelante a Michoacán, que yo creo que de alguna u otra manera como presidentes al momento de querer participar, pues la ilusión es esa, de mi parte es no traicionar la confianza que la gente nos dio, pero sí aprovechar lo que esté en nuestras manos. Decía el vocal, ya llevamos 6 meses, nosotros los alcaldes ya llevamos 9 meses, ya se nos va a ir el año y el tiempo pasa volando. Entonces, aprovechar todo lo que tengamos a nuestro alcance para que podamos dar buenos resultados a la ciudadanía. Bueno, he estado haciendo mis anotaciones de los comentarios aquí de los compañeros y sí, creo importante que la ciudadanía debe estar en primer lugar para que podamos dar un buen resultado en nuestro municipio. Muchas gracias, presidenta. No sé aquí si alguien de nuestros asistentes, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Escuché con mucha atención la participación que han hecho todos, naturalmente, y celebro el que efectivamente haya este conversatorio entre especialistas, municipalistas, investigadores dedicados a este tema, pero que también estén pues expresidentes municipales y autoridades en materia de coordinación del gobierno del estado y los presidentes municipales. Creo que es una gran noticia porque pues naturalmente no se pueden diseñar las propuestas solamente en el aula, hay que compartirlas y armonizarlas con la práctica para que puedan ser eficientes. Y qué bueno que se esté pensando en formular propuestas que lleguen a los legislativos. En este caso escuché razonablemente en cuanto que sean reformas no constitucionales, sino que sean reformas reglamentarias. Extraño la ausencia de algunos legisladores, sobre todo quien pudiera presidir la Comisión de Fortalecimiento del Congreso del Estado de Michoacán,
ellos también tuvieran mucho que decir. Pero quienes están, considero que han sido muy atinados. Por ejemplo, coincido con el investigador académico Alcáuter cuando dice que los municipios ciertamente viven condiciones difíciles, pero han ido adquiriendo facultades no siempre acompañadas por los recursos suficientes, y eso les impiden ejercitarlas plenamente. Ya lo decía la presidenta municipal de Cojumatlán de Régules, bueno, se exige que participen en el combate a la inseguridad pública cuando no tienen los recursos ni los elementos para hacerlos. Ese es un tema que merece por sí solo una discusión muy amplia y una propuesta muy práctica. Es difícil combatir al monstruo de las 1000 cabezas con esas circunstancias. Y luego coincido también con el doctor Alcáuter en que uno de los factores que deben de fortalecerse vía la reforma reglamentaria o vía algunas otras propuestas es la participación ciudadana. Ese es fundamental para el éxito de un ayuntamiento y para el fortalecimiento de un municipio. Ese es sine qua non. El presidente municipal del ayuntamiento que no es capaz de ligarse a la sociedad civil, que no es capaz de convocarla y de hacerla participar, está perdido en todas las áreas que pudieran apuntarse de competencia municipal. Creo que ese es un asunto de primera orden que tiene que reflexionarse y dotar de instrumentos obligatorios para que el presidente municipal concite a la sociedad civil. Hay otros aspectos que todos conocemos. Yo ya mencioné, quizá el fundamental, se dijo y hacienda pública, se dijo seguridad pública y algún otro. Pero de la seguridad pública no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Si no logramos resolver este asunto, no habrá transformación. Dejo el tema, repito, por delicado y por profundo, para una reflexión especial. Y terminaría diciendo que es una gran idea esta convocatoria. En el CEDEMUN ha habido últimamente 3 coordinadores. Está Mario Enzástiga, que me entregó el CEDEMUN. Yo no quería, pero ni modo. Me lo entregó de manera muy institucional, muy educada, muy respetuosa. Fui de las instituciones del estado de Michoacán que recibió incluso anticipadamente, con todos los elementos para seguir trabajando. Tal es así que concluimos exitosamente un proyecto internacional que él inició. Y está Jesús, que ahora preside el CEDEMUN, eres director, vocal ejecutivo del CEDEMUN. Yo estuve entre ambos y celebro que el gobernador Alfredo Bedoya haya restituido la figura del CEDEMUN. Si no mal recuerdo, me tocó trabajar con la presidenta municipal aquí presente y pues fue una experiencia enriquecedora, pero al mismo tiempo dramática, porque tanto Mario como Jesús y su servidor trabajamos con los presidentes municipales. En el caso de los anteriores, vimos morir a muchos, ejecutados, enfermos, en la cárcel. Conocimos de sus dramas personales e institucionales. Y el CEDEMUN es un instrumento de primer orden que yo digo le sirve a los alcaldes, pero le sirve más a los gobernadores. Porque les colaboramos y les ayudamos en su tarea de gobernar con este orden de gobierno
que carece de mucho y que se le exige demasiado. Entonces, el CEDEMUN era, en mi caso, miembro del gabinete legal y ampliado. El CEDEMUN tenía la obligación de ser ventanilla única y no pudimos servir más porque no había condiciones para hacerlo. Pero es un instrumento que debe de fortalecerse y a nivel nacional, con esto termino, debe ser también fortalecido por lo que ahora sea o quede del Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal, el Federalismo y Desarrollo Municipal, INAPEP, que no sé si exista todavía o no existe, pero de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, estas son las que deben ahora fortalecerse en mayor medida para combatir todos los males que aquejan al primer orden. Decía el doctor Alcáuter, siempre ha vivido en un municipio, siempre viviremos en un municipio. Entonces ahí se deben de dirigir de manera urgente los esfuerzos de nuestro Estado mexicano. Les agradezco mucho la participación. Difícilmente se puede decir algo nuevo de lo que han dicho, pero sí creo que el ejercicio que ahora continúan y lo harán en otros lugares y en otros momentos, conducirá a propuestas que tengan que ver con la visión académica y científica con la que se hace en el gabinete, pero también con la práctica y con la experiencia de quienes tienen o han tenido la oportunidad, el privilegio de gobernar en un municipio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado Jaime, muy claras y atinadas sus reflexiones. Le daríamos el uso de la voz también a Connie, que ella también tiene una amplia experiencia en la administración pública. Entonces, adelante, Connie. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo solamente quiero dejar sobre la mesa una reflexión que tiene que ver con una problemática que los municipios están viviendo y que creo yo que se mencionó muy de paso, que yo les quisiera dar énfasis. Este tejido social totalmente descompuesto, responsabilidad que no solamente obviamente tienen los gobiernos municipales, sino todo el entramado de la estructura del Estado mexicano, pero estamos hablando de territorios concretos, como son los municipios, con una relación muy directa y que todos han mencionado aquí, de la participación ciudadana, o sea, una relación muy directa con su población. Son los primeros en recibir, en saber cómo se está dando esta descomposición o este tejido social que hay que reconstruir, que es un reto. Yo le pondría no sé si un adjetivo o tal vez en otro momento hacer una reflexión sobre lo que todos aquí mencionaron en relación al fortalecimiento de la participación ciudadana, que no es algo abstracto, es algo que está ahí y que hay que hablar qué es la participación ciudadana, a quién nos tenemos que dirigir cuando hablamos de eso. Creo que dentro de los municipios, y lo voy a decir con toda claridad y énfasis, en los municipios esta ciudadanía tiene rostro, tiene niños, tiene mujeres, tiene jóvenes, y todos estos grupos están representados. Hay grupos de comerciantes, hay grupos de taxistas, hay etcétera. Cada quien sabe en su municipio los grupos de la ciudadanía, los sectores, etcétera. Y quiero hablar de las mujeres como una parte muy importante porque a nivel del país, del estado y del municipio, las mujeres ocupan la mayor de la población.
Y las mujeres tienen una responsabilidad muy grande porque en muchos de estos municipios pues son ellas básicamente las que habitan. O sea, nuestro estado es un estado de expulsor de mano de obra. Y quienes se van primero son los señores y los jóvenes. Y quienes se quedan en los municipios son las mujeres y los niños y los ancianos. Y quienes están siendo desplazadas de los municipios por los problemas con la inseguridad, como ya se mencionaba, han sido las mujeres que huyen de esa situación porque están o ya mataron a sus señores